La lluvia azotaba las calles con furia, como si el cielo mismo compartiera el dolor que Jorge sentía en su pecho. Eran las 8 de la noche. Y la ciudad de Buenos Aires, normalmente vibrante, estaba envuelta en una quietud melancólica. Jorge llegó temprano a casa aquella noche, con la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. Todo parecía perfecto en su vida, al menos para los ojos de los demás. Él, un abogado exitoso con una carrera consolidada. Y Carolina, su esposa, una talentosa diseñadora de interiores. Juntos habían construido un mundo que parecía inquebrantable. Una vida llena de lujo y reconocimiento. Pero esa perfección era solo una fachada. Una mentira que, como una burbuja, estaba a punto de estallar. Al llegar a la puerta de la casa, con su abrigo empapado por la lluvia, algo en el aire le dio un presagio de lo que estaba por descubrir. No fue el sonido de la lluvia, ni la quietud en la casa. Fue esa sensación que solo surge cuando las mentiras empiezan a desmoronarse. Entró sin hacer ruido. La luz de la sala estaba apagada. Pero al fondo, en la cocina, vio la silueta de Carolina. Estaba de espaldas, hablando por teléfono, algo que no le llamó la atención al principio. Pero fue la suavidad de su voz la que lo detuvo en seco. ¿Con quién estás hablando?, preguntó, intentando sonar calmado, aunque la inquietud ya comenzaba a hacerle mella. Carolina se giró rápidamente, sorprendida, colgó el teléfono con una rapidez que no pasó desapercibida para Jorge. Su mirada, sin embargo, era lo que realmente lo desarmó. Esa mirada, esa mezcla de culpabilidad y miedo, le reveló algo que las palabras no podían. Algo andaba mal. Pero, ¿qué había sucedido con su vida? ¿Nadie importante?, respondió Carolina, sus palabras vacías y llenas de evasivas. La mentira flotaba en el aire, tan densa como la tormenta que rugía afuera. Jorge sintió una punzada de desconfianza. Una sensación de que todo lo que había creído se estaba derrumbando. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente su esposa se comportaba de esta forma? El instinto le decía que algo estaba mal. Y en ese momento, Jorge decidió que no permitiría que la verdad se le escapara. La verdad debía salir a la luz, sin importar el precio. Esa noche, mientras Carolina se retiraba a la habitación, Jorge comenzó a buscar respuestas. Miró cada rincón de la casa con una precisión meticulosa, como si estuviera desentrañando un rompecabezas. Cada pieza encajando en su mente. Cuando encontró el teléfono móvil de Carolina sobre la mesa, no pudo resistir la tentación. Abrió los mensajes, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Pero sabía que algo estaba a punto de cambiar. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. No fue solo una conversación trivial o un mensaje inocente. Fue el descubrimiento de una mentira que se había tejido durante años. En el teléfono de Carolina, encontró pruebas irrefutables de su infidelidad. No era solo una aventura pasajera, ni un error aislado. No. Lo que Jorge estaba viendo era algo mucho más devastador. Una relación que había durado años. Un amante, un hombre con quien su esposa había compartido risas, caricias y secretos, todo mientras él estaba atrapado en una rutina que nunca imaginó que fuera tan vacía. Carolina no solo lo había engañado en una ocasión. No, ella lo había traicionado de la forma más cruel, con indiferencia. Como si todo lo que habían compartido no significara nada para ella. Las palabras de su juramento a Jorge, las promesas que alguna vez habían hecho, se desmoronaron ante sus ojos, como castillos de arena arrasados por el viento. Despertó a la madrugada, su mente hecha un caos. A pesar de las pruebas, de la realidad que ahora tenía ante él, Jorge no podía comprenderlo. No podía entender cómo había llegado a este punto.
La figura que había visto como la mujer de su vida. La madre de sus hijos. La mujer que había compartido sus sueños. Ahora se desvanecía en la niebla de una traición irreparable. El día siguiente fue como una sombra. Jorge caminaba como un espectro por la casa. La misma casa que había compartido con Carolina, pero que ahora le parecía vacía. Como un mausoleo de recuerdos rotos. Cada rincón le recordaba el engaño que había vivido durante años. La vida que había construido sobre mentiras. La mentira que se había instalado tan profundamente en su alma que ni siquiera la lluvia parecía querer caer sobre ella. Como si el universo estuviera de su parte, dándole la última oportunidad para enfrentarse a la verdad. Fue en ese momento cuando Jorge decidió que no podría seguir viviendo con esta humillación. Con esta sensación de impotencia. No hay vuelta atrás, se dijo a sí mismo. Había llegado el momento de enfrentarla. De reclamar la justicia que nunca había pedido. Había hecho todo por ella. Por su familia. Por su matrimonio. Pero ahora solo quedaba una cosa. Venganza. Jorge se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad de Buenos Aires a lo lejos. El bullicio de la ciudad no le importaba. No podía dejar de pensar en las últimas palabras de Carolina. No hay divorcio. Me merezco un amante rico. Esas palabras lo atravesaron como cuchillos, confirmando lo que ya sabía. Ella lo había subestimado. Pensaba que él aceptaría su humillación en silencio, como siempre había hecho, pero Jorge estaba decidido a hacerle pagar cada palabra, cada mentira, cada sonrisa falsa que le había dedicado. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Jorge hizo un juramento. La traición de Carolina no quedaría impune. Cada acción tendría una consecuencia. Y la primera pieza del plan estaba a punto de ser colocada. Continuación del primer punto clave. El descubrimiento de la traición. Jorge, exhausto pero enfadado, sabía que necesitaba actuar con cautela. No se dejaría llevar por la ira. Su mente, fría y calculadora, trabajaba ahora con un propósito único: vengarse. Pero no sería una venganza impulsiva. Sería meticulosa, fría y estratégica. Como un abogado experimentado, sabía que las palabras no bastaban, que la justicia debía ser ejecutada con precisión, sin mostrar debilidad. Al día siguiente, Jorge contrató a un detective privado. Sabía que las pruebas que había encontrado en el teléfono de Carolina no eran suficientes. Necesitaba algo más. Algo que pudiera destruir su reputación. Algo que la hundiera de una vez por todas. La investigación comenzó en silencio. Y Jorge observó desde las sombras mientras su plan tomaba forma. La ira no es algo que se pueda controlar de inmediato. No cuando ha estado en silencio durante tanto tiempo. En el caso de Jorge, esa furia contenida se había acumulado a lo largo de los años de sacrificios, esfuerzos y desilusiones. Pero ahora, al ver el rostro frío de Carolina y las palabras vacías que había pronunciado con tal indiferencia, esa ira se convirtió en una tormenta descontrolada, alimentada por la traición y el desprecio. Después de la primera confrontación, en la que Carolina no solo había mantenido su postura, sino que se había burlado de él, Jorge se dio cuenta de que la batalla no era solo por la justicia, sino por su propio honor. Ya no estaba luchando solo por su matrimonio ni por recuperar lo perdido. Estaba luchando para demostrarle a ella, y quizás incluso a sí mismo, que no era el hombre que ella pensaba. Ya no era el esposo sumiso que esperaba en silencio. Jorge estaba decidido a ser más que eso. El detective privado que contrató, Luis, era un hombre discreto, experto en la recolección de información, la vigilancia de Carolina y su amante, Martín. Comenzó al día siguiente, y en poco tiempo, Luis le proporcionó a Jorge un montón de evidencias.
fotografías y documentos que mostraban una verdad mucho más horrible que la que él había imaginado. Las pruebas de la relación clandestina entre Carolina y Martín no solo confirmaban lo que él ya sabía, sino que también revelaban la magnitud de la mentira. Habían viajado juntos a destinos exóticos. Habían compartido cenas en lugares exclusivos. Y lo peor de todo, Martín era un hombre con conexiones turbias. Un hombre cuyas actividades ilegales, aunque no directamente relacionadas con Carolina, afectaban la vida de todos los que lo rodeaban. Con cada nueva pieza de evidencia, la imagen que Jorge tenía de su esposa se volvía más borrosa, más distorsionada. La mujer a la que había amado, a la que había confiado sus sueños y sus miedos, se transformaba en algo irreconocible, en una figura que había manipulado todo lo que tocaba, incluida su vida. El plan de venganza de Jorge empezó a tomar forma. Sabía que, aunque la humillación pública de Martín sería un golpe doloroso para Carolina, no sería suficiente. La verdadera venganza sería destruir la vida que tanto había amado. Todo lo que había hecho creer que era perfecto. Martín caería. Pero Carolina también lo haría. Porque sin él, su mundo se desplomaría. La humillación que sufriría ante la sociedad sería el precio que pagaría por su traición. Y Jorge iba a asegurarse de que todos lo supieran. Decidió actuar con frialdad, con la meticulosidad de un abogado que construye su caso pieza por pieza. Primero, usó los contactos de Ricardo, su mejor amigo, para obtener más información sobre Martín y su imperio de negocios. Al descubrir que Martín estaba involucrado en varios negocios ilegales, Jorge vio una oportunidad. No solo destruiría su reputación, sino que también lo llevaría ante la justicia, pero de una forma que nadie pudiera rastrear su mano detrás de todo. En cada conversación casual con Carolina, Jorge comenzó a sembrar dudas. Había momentos en los que ella le hablaba de sus proyectos, de sus reuniones con clientes, pero Jorge, con una calma inquietante, comenzaba a mencionar casos que conocía, historias sobre traiciones, y cómo algunas veces el destino se encargaba de hacer justicia. Carolina, ajena a lo que Jorge realmente estaba haciendo, se reía de estos comentarios, no entendiendo que estaban siendo parte de un juego mucho más grande. Jorge sabía que para que su plan tuviera éxito, Carolina debía creer que todo seguía igual, que él seguía siendo el marido que siempre había sido. Así que, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, él mantenía la fachada, actuando como si nada estuviera sucediendo, como si su matrimonio no se estuviera desmoronando a su alrededor. Pero dentro de él, el odio crecía, y cada mentira de Carolina, cada sonrisa falsa, solo aumentaba su determinación. El detective Luis continuó su trabajo en silencio, mientras Jorge recibía las pruebas que había pedido, fotografías de las reuniones secretas entre Carolina y Martín, documentos que detallaban los negocios fraudulentos de Martín, e incluso grabaciones de conversaciones que exponían la naturaleza corrupta del amante de Carolina. Cuando Jorge vio todo lo que había reunido, la venganza ya no era un simple deseo, era una necesidad que lo consumía. Martín sería destruido, y Carolina también pagaría el precio. Era la única forma en que Jorge podría liberarse de la prisión emocional en la que había estado atrapado durante tanto tiempo. Pero la venganza de Jorge no iba a ser impulsiva. No sería una explosión de rabia. No, sería fría, calculada y, sobre todo, implacable, en cada acción pensada, en cada palabra medida, en cada paso que daba. Jorge se aseguraba de que el daño fuera profundo. La humillación que Carolina sufriría sería el recordatorio constante de lo que había hecho. Y Jorge, a pesar de su propio dolor, se sentía vacío.
aún después de todo lo que había planeado. No podía dejar de sentir que algo faltaba. La venganza, aunque dulce, no borraba el vacío que sentía en su corazón. La caída de Martín. El primer paso del plan comenzó con la revelación pública de Martín. Jorge, utilizando sus habilidades legales y la información obtenida de su investigación, organizó la exposición de las pruebas en un blog anónimo. La noticia no tardó en llegar a los medios. Martín fue arrestado, y su imperio comenzó a desplomarse bajo el peso de las investigaciones. La policía descubrió la magnitud de sus crímenes, y los medios no tardaron en bombardear a la audiencia con detalles escandalosos sobre su vida y sus negocios oscuros. El hombre que había creído que estaba por encima de todo, que había jugado con la vida de los demás, estaba ahora en la cárcel, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Carolina, al principio, no entendió qué estaba pasando. Creyó que todo era una coincidencia, una serie de errores que no tenían nada que ver con ella. Pero pronto, al ver la noticia en los medios, el pánico la invadió. Sabía que Martín no era solo un amante, sino una pieza fundamental en su vida. Una pieza que ahora se estaba rompiendo. Su mundo, que siempre había sido tan brillante y sofisticado, comenzó a desmoronarse. La presión de los medios, las llamadas telefónicas incómodas, y los susurros a sus espaldas se convirtieron en una constante en su vida. Ya no era la mujer elegante y admirada que había sido antes. Ahora era una paria, a medida que la reputación de Martín se desintegraba. La de Carolina también lo hacía. Sus amigos, aquellos que siempre la habían aclamado, comenzaron a distanciarse. Los clientes de su estudio de diseño empezaron a cancelarle contratos. Y pronto, sus proyectos se vieron empañados por el escándalo. Carolina, que había sido la reina de los círculos sociales, se vio aislada, con la sensación de que todo lo que había construido estaba derrumbándose a su alrededor. Pero lo peor estaba por llegar. Jorge, con una calma aterradora, observaba cómo todo se desmoronaba. No sentía satisfacción en ello. Solo una fría certeza de que su venganza estaba funcionando. Sabía que no había vuelta atrás para ella. La caída de Carolina estaba en marcha. Y nada podría detenerlo. El encuentro final. Fue entonces cuando Jorge decidió que había llegado el momento de enfrentar a Carolina una vez más. Había sido un juego de paciencia. Una estrategia que había planeado con meticulosidad. La cena sería el último acto. El final de todo. Invitó a Carolina a su casa. En un intento de mantener las apariencias. La mesa estaba puesta con elegancia. Como si todo fuera normal. Carolina, con el rostro cansado pero aún confiado, llegó a la cita, esperando encontrar alguna explicación o consuelo en las palabras de Jorge. Pero Jorge no tenía consuelo que ofrecer. Solo palabras llenas de verdad. De un dolor que nunca se había ido. Cuando ella se sentó frente a él, la tensión era palpable. Jorge no dijo nada por un largo rato. Solo la miraba, observando la desconfianza en sus ojos. La misma mirada que él había tenido antes, pero ahora invertida. Él, el hombre que una vez amó y confió, ahora era un hombre que la había superado. Siempre pensaste que tenías el control. Carolina, dijo Jorge con una voz que no mostraba emoción. Que podías manipular y traicionar sin consecuencias. Pero todo tiene un precio. Y ahora, pagarás por lo que hiciste. Carolina, desconcertada y rota, intentó hablar. Pero las palabras de Jorge la detuvieron. Él no quería escuchar sus excusas. No quería saber nada de su arrepentimiento. La traición estaba hecha. Y la venganza, por fin, se había cumplido. Jorge observó desde su ventana en Mendoza, con la copa de vino aún en la mano. El cielo anaranjado del atardecer pintando las laderas de los viñedos.
La brisa fresca de la tarde movía ligeramente las hojas de las vides, pero su mente no estaba en el paisaje. Ni siquiera la paz que había encontrado en el campo parecía calmar la tormenta interna que, a veces, todavía lo azotaba. Había vuelto a empezar. O al menos eso pensaba. La verdad es que no podía escapar del peso de su historia. Lejos de allí, en Buenos Aires, Carolina estaba enfrentando su propio infierno. Después de la humillación pública que había sufrido, el escándalo de Martín y su caída de poder, Carolina se encontraba sola, rota, en la misma ciudad que alguna vez había sido su reino. Había perdido su mundo, su confianza, sus amigos, la mujer que había sido la estrella en todos los eventos, la aclamada diseñadora de interiores. Ahora era apenas un susurro en los círculos sociales. Pero, por más que lo intentara, el eco de su caída era inquebrantable. Su casa en Palermo, una vez símbolo de su éxito, ahora era un lugar desolado. Las paredes que antes mostraban obras de arte cuidadosamente seleccionadas ahora parecían atrapadas en el vacío de su tristeza. Sus manos, que solían diseñar con tanto talento, ahora parecían vacías, incapaces de crear algo hermoso. En la oscuridad de su habitación, rodeada de fotos que ya no significaban nada, Carolina se sentó en el borde de la cama, sintiendo la gravedad de su caída. Al principio, pensó que podría reconstruir su vida. Los primeros días fueron caóticos. Sí. Pero el trabajo siempre había sido su refugio. Sin embargo, cada vez que intentaba retomar sus proyectos, se encontraba con puertas cerradas. Los clientes ya no la buscaban. Sus antiguas amistades la evitaban. Y la ciudad misma parecía rechazarla. No importaba cuánto intentara sonreír. La gente la veía con desconfianza. Con lástima. Había perdido su poder, su posición. Y lo peor de todo, había perdido su identidad. La soledad comenzó a carcomerla. Pensó en buscar ayuda. Pero el orgullo la detuvo. ¿Cómo podría pedir perdón? ¿A quién le importaba ya su arrepentimiento? Solo pensaba en Jorge, en el dolor que le había causado, en la frialdad con la que había enfrentado su traición, en cómo, a pesar de todo, él parecía haber salido de la tormenta con una determinación que ella nunca imaginó que tendría. Si hubiera sido diferente, si las circunstancias hubieran sido distintas. Pero no, había sido ella quien había fallado, quien había destruido todo, y ahora, la cuenta estaba llegando a su fin. Carolina no podía dejar de recordar las palabras de Jorge, las que él le había dicho con esa calma devastadora. Todo tiene un precio. Ella había creído que su mundo estaba a salvo, que su belleza, su astucia, y su vida social podían protegerla de todo. Pero el precio de su traición no era algo que pudiera pagar con dinero o con excusas. Era un precio más alto. Uno que le costaría la paz de su alma. Esa noche, después de días de luchas internas, Carolina se dirigió a su estudio de diseño, casi sin fuerzas, pero con una necesidad de hacer algo. Algo que pudiera redimirla, aunque fuera un poco. Miró los diseños abandonados, los papeles con ideas que nunca llegaron a concretarse. Y algo dentro de ella despertó. Sabía que lo que había hecho no se podía deshacer. Pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de reconstruir su vida. Aunque fuera desde las ruinas. El último encuentro. El camino a la redención. Pasaron semanas antes de que Jorge recibiera una llamada de su hermana Marta, que había estado en contacto con Carolina. Aunque Jorge había decidido seguir adelante con su vida, sabía que no podía ignorar todo lo que había sucedido. El dolor que había causado a Carolina. Su caída. Su lucha por encontrar sentido en su nueva realidad. Todo eso le llegaba en pequeños retazos a través de las palabras de Marta.
Marta le contó sobre los intentos de Carolina por recomponer su vida. Sobre las lágrimas y la humillación que ella misma había buscado evitar. Jorge, que en algún momento había deseado ver a Carolina arrastrándose por la tierra, comenzó a sentir algo que no esperaba: compasión. No se trataba de perdón. No se trataba de olvido. Pero en lo más profundo de su ser, Jorge sabía que Carolina necesitaba algo que solo él podría darle: una oportunidad para sanar. Sin embargo, sabía que no podía hacer esto por ella. Debía ser ella quien diera el primer paso. Finalmente, Jorge decidió que debía verla. No como el hombre que la había amado, sino como alguien que ya no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento ajeno. Aceptó la invitación de Marta para encontrarse con Carolina. Y cuando llegó a la casa que alguna vez fue el hogar de su familia, no pudo evitar sentirse un extraño. Carolina lo recibió en la sala. Su figura demacrada y su mirada apagada le mostraron que las heridas que ella misma había causado aún estaban abiertas. Pero también le mostraron algo más: una mujer dispuesta a enfrentarse a sí misma. Jorge, dijo con voz quebrada, no espero que me perdones. Sé que no lo merezco. Pero necesito que sepas que he cambiado. No soy la misma mujer que me dejaste. No soy la mujer que traicionó tu confianza. Jorge la miró fijamente, sus ojos sin emoción, pero su mente completamente alerta. No espero nada de ti. Carolina, dijo, su voz grave y firme. Y no te lo voy a poner fácil. La confianza no se recupera con palabras. Se construye con acciones. Sé que no lo puedo arreglar todo. Pero si estás dispuesta a hacer algo real para cambiar, te voy a escuchar. Carolina sintió un alivio, pero también una presión que jamás había experimentado. Jorge no la perdonaba, pero le ofrecía una oportunidad para seguir adelante. No para él, sino para ella misma. La lucha más grande de Carolina no era ganarse su perdón, sino ganarse a sí misma. El camino de la redención. En los días siguientes, Carolina empezó a trabajar en su rehabilitación emocional. Decidió que necesitaba hacer algo concreto. No solo decir que había cambiado, sino demostrarlo. Comenzó a asistir a terapia, a grupos de apoyo, y comenzó a involucrarse en proyectos voluntarios para mujeres que, como ella, habían caído en sus propios errores. Cada día fue una batalla interna, pero por primera vez en mucho tiempo, Carolina sentía que había algo por lo que luchar. Jorge, por su parte, observaba todo desde la distancia. No había vuelto a involucrarse emocionalmente, pero sentía que había hecho lo correcto al darle la oportunidad de cambiar. No podía perdonarla, no aún. Pero la vida no se trataba de perdón inmediato. La vida se trataba de aprender, de crecer, de sanar, y aunque la herida en su corazón seguía abierta, sabía que su propio viaje de sanación también había comenzado. La nueva vida. Carolina, en su lento pero constante proceso de redención, comenzó a reconstruir su carrera. No fue fácil, pero sus esfuerzos genuinos comenzaron a dar frutos. La gente comenzó a verla con otros ojos. Ya no era la mujer que había destruido su vida con mentiras. Ahora era una mujer que enfrentaba su dolor y trataba de hacer las cosas bien. Jorge, en Mendoza, continuó su vida con Ana. La relación floreció de forma inesperada. Y aunque las sombras del pasado seguían presentes, Jorge encontraba consuelo en la compañía de alguien que lo entendía sin juzgarlo. Ana le ofreció algo que nunca pensó que podría encontrar: paz. La historia de Jorge y Carolina, aunque marcada por la traición y el sufrimiento, terminó de una manera que ninguno de los dos esperaba. La venganza, aunque dulce en el momento, no había sido la solución a su dolor.
Solo cuando ambos tomaron sus propios caminos, decididos a sanar por separado, pudieron comenzar a encontrar la paz que tanto anhelaban. El tiempo, como siempre, fue el encargado de curar las heridas. Y aunque el pasado nunca se olvidó, ambos, en su propio tiempo y espacio, encontraron una forma de seguir adelante. La redención, después de todo, no era un destino, sino un viaje, y ese viaje, aunque lleno de obstáculos, les permitió descubrir que, a pesar de todo, aún había esperanza. El sol comenzaba a ponerse sobre Mendoza, tiñendo el cielo de un cálido naranja que fundía las sombras de los viñedos con la suavidad de la luz. Jorge caminaba por los campos, con los pies pesados, el aire fresco de la tarde envolviendo su cuerpo y su alma. Había encontrado algo que no había buscado: paz. En esos momentos de calma, cuando la vida parecía finalmente asentarse, Jorge se permitía recordar. Recordaba las noches en las que, en Buenos Aires, había llorado sin entender por qué su mundo se había desmoronado tan rápido. Recordaba el rostro de Carolina, su exesposa, y cómo, a pesar de todo lo que había hecho, su corazón aún le dolía por ella. Pero con el tiempo, los recuerdos se volvieron más claros. La venganza que tanto había deseado. Ese deseo ardiente de hacerle pagar a Carolina por su traición, había dado paso a una realidad más compleja. La justicia no se encontraba en el castigo, sino en la capacidad de seguir adelante. Y eso fue lo que hizo Jorge. Siguió adelante. Pero no sin aprender, no sin un costo emocional. La relación con Ana había crecido de manera natural. Ana era diferente. Sin las cicatrices del pasado de Jorge. Ella había conocido el dolor. Sí. Pero de una forma distinta. No buscaba venganza ni redención, sino compañía y comprensión. A través de Ana, Jorge empezó a reconstruir las partes de sí mismo que había dejado atrás. Las partes que se habían perdido cuando el amor se transformó en traición. Ana no solo era una mujer con una pasión por la vida, sino también una amiga leal, alguien que lo había guiado suavemente a través de sus propios demonios internos. Jorge entendió que no podía dejar que el pasado lo definiera por siempre. La muerte de su viejo yo estaba en el mismo instante en que había decidido dejar Buenos Aires atrás. Mendoza le ofrecía el espacio para renacer. Y Ana lo acompañaba en ese proceso, con la paciencia de quien sabe que las heridas solo se curan con el tiempo. Mientras tanto, en Buenos Aires, Carolina luchaba. Había pasado meses desde que Jorge había decidido cortar todos los lazos. Y aunque la humillación ya no la quemaba de la misma manera, las cicatrices seguían abiertas. La ciudad que había sido su hogar, su escaparate, ahora le resultaba ajena. Cada rincón de la casa en Palermo le recordaba la vida que había perdido. Aun con el apoyo de terapia y el trabajo voluntario en refugios para mujeres, Carolina sentía que nunca podría borrar la sombra del escándalo que había arrastrado consigo. La vida social que una vez disfrutó desapareció. Los eventos a los que asistía, las fiestas en las que brillaba, ahora eran recuerdos distantes, lejanas luces de un pasado irrecuperable. Sabía que nunca más sería vista como la mujer poderosa y exitosa que alguna vez había sido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Carolina comenzó a preguntarse qué era lo que realmente quería para su vida. Ya no buscaba la validación de los demás ni su amor, ni su éxito. Buscaba algo que no sabía cómo definir: la paz consigo misma. El camino hacia la redención, aunque lento, comenzaba a dibujarse. Cada día, Carolina enfrentaba sus propias emociones con más honestidad. Se dio cuenta de que su obsesión por la perfección y el poder había nublado su capacidad de amar de manera auténtica. La traición a Jorge, el hombre que una vez fue su compañero de vida,
Había sido solo un reflejo de la vacuidad en su interior. Sabía que no podía regresar el tiempo, pero aún podía cambiar. Y esa decisión, aunque dolorosa, era la única manera de avanzar. El encuentro de los destinos. Fue un día cualquiera en el que Jorge recibió una llamada. No esperaba nada importante, pues ya había dejado atrás todo lo relacionado con su pasado en Buenos Aires. Pero cuando vio el nombre de Marta en la pantalla de su teléfono, algo en su interior se despertó. Marta, su hermana, le habló con esa preocupación que solo ella sabía expresar, con la que siempre había entendido que Jorge necesitaba un empujón, aunque él nunca lo admitiera. Jorge, creo que es hora de que veas a Carolina. No por ella, sino por ti. Hay algo en ella que ha cambiado. Algo real. No sé si estás listo para esto. Pero sé que la has dejado atrás. Pero el pasado no te deja ir. Tal vez esta es tu oportunidad de cerrar de verdad este capítulo. Para que ambos podáis seguir adelante. Jorge no respondió de inmediato. El silencio en la llamada parecía llenar el vacío entre ellos. Marta no podía ser más clara. Carolina había cambiado. No era la misma mujer que él había dejado atrás. Pero el precio de ese cambio, la metamorfosis que había sufrido, no era algo que Jorge pudiera comprender completamente. En su corazón, aún había resentimiento, y una parte de él sentía que nunca podría perdonarla. Sin embargo, en la otra parte de su ser, una parte que llevaba tiempo ignorando, sabía que el camino hacia la paz solo podía ser alcanzado cuando dejara ir ese resentimiento. El día del encuentro llegó sin previo aviso. Marta había organizado todo, sin decirle a Carolina que Jorge también estaría allí. La última vez que ambos se habían visto, las palabras habían sido cortantes, llenas de dolor. Esta vez, sin embargo, el encuentro parecía inevitable, como una cita con el destino. Un encuentro que, de alguna manera, había estado esperando. Carolina llegó al café donde se habían citado, con los ojos más apagados de lo que Jorge recordaba, pero con una paz inusual. Como si ya no estuviera luchando contra el mundo. Ella lo vio entrar y, por un momento, no supo cómo reaccionar. Las palabras se quedaban atascadas en su garganta, como si todo lo que quería decirle fuera inapropiado. Como si lo que realmente sentía no pudiese ser expresado con ningún tipo de disculpa. Jorge la miró fijamente. Pero no fue con la ira de antes. No fue con el dolor que había sentido meses atrás. Fue con una calma extraña. Una calma que no comprendía completamente. Pero que le permitía ver a Carolina como la mujer que había sido. Pero ya no lo era más. ¿Cómo estás?, preguntó Jorge finalmente, su voz sin el filo cortante que solía tener. Carolina, con la cabeza gacha, le respondió con una voz temblorosa. He estado mejor, pero sé que he cometido errores. Sé que lo perdí todo. Y no sé si alguna vez podré encontrarme a mí misma. Pero tengo que intentarlo. Jorge, sin decir palabra, la miró profundamente. Sabía que las cicatrices que llevaba Carolina nunca desaparecerían. Sabía que su traición nunca sería olvidada. Pero algo en su interior le decía que ese encuentro no era para buscar respuestas, sino para encontrar cierre. Lo que había sucedido entre ellos ya no se podía cambiar. La vida había seguido adelante para ambos. De formas diferentes. Carolina había aprendido la lección más dolorosa de su vida. Y ahora estaba buscando una forma de reconstruirse. Lo que hiciste, Carolina, no lo olvidaré, pero yo ya no soy el hombre que solía ser. La venganza me dio algo, pero no lo que pensé que me daría. No puedo perdonarte por todo lo que hiciste, pero sí reconozco que ambos necesitamos seguir adelante. Las palabras de Jorge fueron un bálsamo para Carolina, y, a la vez,
Un recordatorio de lo lejos que se encontraba de todo lo que alguna vez había sido. Pero también fueron una puerta abierta. Una puerta que nunca pensó que podría existir entre ellos después de todo lo que había pasado. Aunque nunca serían lo que fueron. Ese encuentro era el primer paso hacia un cierre verdadero. Hacia la posibilidad de sanar. El cierre de un ciclo. Ambos se levantaron de la mesa. Cada uno con su dolor. Pero también con una sensación de liberación. El pasado estaba allí, presente entre ellos. Pero ya no era un peso. Ya no estaba en sus espaldas. Ni en sus corazones. Había sido liberado en ese momento. Y con cada paso que daban. Tanto Carolina como Jorge sabían que su viaje hacia la paz había comenzado. El tiempo seguiría su curso. Pero ahora, por primera vez, ambos podían mirar al futuro sin las cadenas del pasado arrastrándolos. Y aunque no se sabían lo que les depararía la vida, sabían que sus caminos, aunque separados, estarían marcados por las huellas de la redención. No porque todo fuera perfecto, sino porque habían aprendido a caminar sin la carga de las mentiras. Sin el peso de la venganza. Y así, cada uno siguió su propio camino. Con la esperanza de que, aunque el pasado no pudiera ser borrado, el futuro estaba lleno de oportunidades para empezar de nuevo.